Dice, empieza el Salmo 40, desde el versículo 1, nos dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice el versículo 2, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora vamos a ver lo que nos dice en la siguiente versión, la Nueva Traducción Viviente. Nos dice la otra versión: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Hasta ahí vamos a ver. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos damos gracias al Señor por su palabra? Amén. Gloria, Dios es bueno. Desde el día en que nacemos hasta el día en que tenemos que partir de esta tierra, o cuando el Señor venga por su iglesia, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo en la vida. Una lección nueva en la vida, siempre. No importa la edad que tengamos, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Nunca podemos decir: bueno, yo ya estoy viejo, yo ya no tengo nada que aprender. No es así. Es cierto que conforme uno avanza de edad, claro que sí, uno tiene más experiencia. A través de la vida uno aprende lecciones, aunque a veces no las aprendemos. Pasa uno una lección y como que no aprendimos la lección y volvemos a cometer el mismo error. Sucede, ¿verdad? Pero nunca llegamos a un punto donde podemos decir: bueno, yo ya sé todo. Aunque, déjenme les digo algo, hay un punto en nuestra vida donde sí decimos eso. ¿Quién no se hace familiar con eso? Cuando somos jóvenes, hay un punto en nuestra vida, cuando somos jóvenes, en donde sí creemos eso y pensamos eso. Creemos que lo sabemos todo. Creemos que ya los viejos ya están anticuados, ya pasaron de moda, ellos ya no saben qué onda. ¿Les pasó a ustedes? A mí sí, yo me acuerdo. Pero conforme vamos avanzando, después ya no decimos: los viejos ya no saben qué onda. Decimos: ¿qué razón tenía mi viejo o mi vieja? Hablando de papá y mamá. Vamos diciendo: ¿qué razón tenía? Porque sí, hay un momento en nuestra vida
de juventud que creemos y pensamos eso. Pero nosotros nunca vamos a terminar de aprender lecciones. Y una de las lecciones, yo le estoy llamando así una lección, le estoy llamando lo que estamos viendo a través de este salmo que estamos leyendo, que está hablando. ¿De qué está hablando este salmo? A ver, ¿de qué habla? Empieza diciendo paciencia. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y precisamente aprender a esperar es algo que no es fácil. Es algo que no es fácil. Parte de nuestra naturaleza como seres humanos queremos, y sobre todo en estos últimos tiempos, queremos todo ya, rápido. Pero aprender a esperar con paciencia y fe y confianza en el Señor es algo de toda la vida. Las verdades que Dios nos enseña a través de su palabra, a través, vamos a decir, de las lecciones que pasamos en la vida, siempre van a afectarnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos obedientes, cuando somos pacientes, cuando estamos dispuestos a esperar pacientemente, entonces nos vamos a dar cuenta que eso va a afectar en nuestra vida en varios aspectos. Uno, el desarrollo de nuestro carácter. Nuestro carácter se va desarrollando. También va a afectar en las decisiones que tomemos. En las decisiones que tomemos, en las que vamos a tomar. Y también en cuanto a nuestro estilo de vida. Cuando nosotros no hemos aprendido paciencia y no hemos aprendido a esperar en el Señor, se va a reflejar en nuestro carácter. ¿Cómo? Porque tomamos decisiones, como decimos normalmente, apresuradas. Es muy común que tomemos decisiones apresuradas cuando no hemos aprendido con paciencia a esperar en el Señor. Es muy común. Yo creo que todos hemos experimentado el tomar decisiones apresuradas. Hay quienes no aprendemos la lección y seguimos tomando decisiones apresuradas. ¿Cuáles son una de las consecuencias que vienen cuando tomamos una decisión apresurada? ¿Cuáles son una de las consecuencias más comunes? Pues que las cosas no van a salir bien. Esa es una de las consecuencias. Generalmente las cosas no van a salir bien cuando tomamos decisiones fuera del tiempo de Dios. Por eso cuando leemos este salmo, estos pasajes, cuando dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara,
Pero ¿qué sucede? Muchas veces no esperamos que el Señor nos ayude, no somos pacientes y nosotros tomamos la decisión. ¿Cuántos no han experimentado el que le quieren ayudar a Dios o le han ayudado a Dios? ¿Recuerdan? Abraham y Sara le ayudaron a Dios. Como el hijo de la promesa no llegaba, entonces Sara tuvo la gran idea, que no le pareció muy mal a Abraham, y le dijo: mira, ya que yo no puedo concebir. Y en aquel entonces, así era la cultura, la tradición. Dice, mi sierva, ella sí puede concebir, entonces ella va a concebir por mí. Así es que, Abraham, haz tu tarea. ¿Qué pasó? Le quisieron ayudar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Hasta la fecha, el problema que hay con los musulmanes y árabes y judíos es consecuencia de esa ayudadita que Abraham y Sara le quisieron dar a Dios. ¿Sí sabían? Fíjense las consecuencias que trae una decisión fuera de la voluntad de Dios. Ahí vemos un ejemplo donde por vamos a decir así, por todos los tiempos, esa consecuencia continúa y ha causado problemas, muchos problemas, y hasta podemos decir grandes y graves problemas. Imagínense. Así es que por eso es tan importante cuando vemos estos pasajes, cuando dice aquí David: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Fíjense, cuando dice puso mis pies sobre suelo firme, ¿qué entendemos cuando hace mención? Cuando uno está, vamos a decir así, desesperado, afanado, preocupado, pasando alguna situación que necesitamos que Dios nos ayude, generalmente nos sentimos como a veces decimos tambaleando, como que no estamos firmes, indecisos, inseguros. Se siente uno confundido. Y cuando dice aquí el salmista, puso mis pies sobre suelo firme, está diciendo, cuando el Señor, dice, se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó de aquel foso de desesperación, del lodo y del fango. Uno se siente como que estás caminando entre lodo, ¿verdad? Cuando uno está pasando aquella situación, que está uno todo confundido. Y cuando dice, puso mis pies sobre suelo firme, está diciendo, como que ya está pasando la tormenta. Como que ya siento que ahora sí, ya no estoy caminando sobre lodo. ¿Cuántos no han experimentado caminar sobre lodo? Yo sí. A mí me tocó en una ocasión
estábamos, yo me acuerdo, no me acuerdo los años, pero ya existía la rueda. Fuimos, yo creo que tendría algunos 5 o 6 años. Fuimos a un pueblito cerca de allá de Monterrey, donde mi papá creció, en un pueblito, en un rancho. Y en aquella ocasión había un tren que iba de Monterrey hacia aquel lugar, pero de donde estaba la estación del tren hasta la casa donde íbamos, a la casa de una hermana de mi papá, estaba retirado. Y dice mi papá, de la estación de allí, ahí hay personas que traen carretas con mulas, y dice, y ahí nos llevan. Y nosotros, mis hermanos, yo, dijimos, pues era novedad. Dijimos, ay, qué bien, qué padre, el tren, y luego ir en las carretas, en las mulas, que nos lleven hasta la casa de mi tía. Pero ya, muy bien, llegamos en el tren hasta aquel lugar. Pero resultó que había llovido mucho y no había carretas, no había nadie quien nos pudiera llevar de la estación del tren hasta la casa de mi tía, que era, no me acuerdo, pues fácil, había mínimo algunas, pues no sé, 3, 4 millas. No estaba así tan. Y el camino de ahí hasta allá, por todo donde no había carretera, no había pavimento, no había nada, nomás pasaban ahí las carretas con las mulas. Era de mucha tierra, como había llovido mucho, se hizo un puro lodo, un lodazal. Y yo recuerdo pues de 5 o 6 años. Y dijo mi papá, pues bueno, mientras vamos a avanzar y a caminar. Y yo me acuerdo, a mí, pues a esa edad me llegaba el lodo, pues casi a la rodilla. Y caminábamos y caminar entre lodo, y caminando entre lodo, los chiquitos uno. Hasta de repente me acuerdo que mi papá pues me cargaba a mí y mi mamá, mi otra hermanita más menor que yo. Y ahí vamos. Y nosotros, pues, bien difícil caminar entre lodo. Por eso le digo, yo sí sé lo que es caminar entre lodo. Gracias a Dios, no pasaba, no me acuerdo, 20 minutos, media hora, y ahí íbamos. Y llegó una carreta. Y ya mi papá le dijo al Señor, nos dijo, sí, véngase. Y ya nos subieron a la carreta y bueno, ya. Pero yo creo que avanzar ahí, no sé, 3, 4 millas, pues nos íbamos a tardar mucho. Pero sí sé lo que es caminar ahí por el lodo. Entonces, cuando vemos aquí el salmista que dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme. Dice, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Cuando fíjense la consecuencia de que el salmista dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Este salmo lo escribió David. Y David sabe lo que él escribió este salmo porque él lo vivió. Todos sabemos todo lo que David pasó. Y él está hablando de una experiencia que él vivió. Por eso cuando él está escribiendo aquí y está diciendo, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, vemos después la consecuencia de haber sido paciente y haber esperado en el Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y después dice, a medida que yo caminaba, me estabilizó. Pues dice el 3, me dio un canto nuevo para entonar. ¿Qué está diciendo? Una vez
que ya se estabilizó su vida. Una vez que su vida ya fue estabilizada. Cuando dice, puso un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Ya pudo, yo lo entiendo como que ya que estaba, vamos a decir, había salido de la tribulación, del problema, de lo que estaba pasando, y ya se sentía que estaba caminando sobre suelo firme, como que ya pudo alabar a Dios con más libertad. Como que ya dijo, ahora sí. Entonces, dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Cuando dice que muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Está diciendo, los demás se van a dar cuenta de que lo que yo pasé, lo que yo viví, Dios me sacó. Dios me libró. ¿Verdad que sí, hermano Rosendo y Silvia? Dios lo sacó, ¿verdad? De aquel lodo que se sentía que iban caminando. ¿Verdad que sí? Porque eso simboliza cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier cosa que cada quien podemos pasar. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Es un testimonio que Dios ve, que Dios va a ver, y eso va a animar, va a aumentar la fe de otros al ver nuestro testimonio. Amén. Así es que por eso es bien importante que yo no sé si alguien en este momento está enfrentando alguna situación, alguna circunstancia, o tienen que tomar una decisión y no saben qué camino tomar, qué decisión tomar. No se apresuren. No se apresuren. Tal vez dice, bueno, es que yo ya he orado y he estado orando, pero no, Dios no me responde. No importa la situación y no importa la circunstancia. Si Dios no responde, es que Dios está tratando contigo. Dios quiere, porque cada situación y cada circunstancia que pasamos, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Es difícil entenderlo en ese momento, lo hemos dicho muchas veces, pero Dios tiene un propósito. Como le sucedió a Saúl, ¿recuerdan? El primer rey de Israel, Saúl. Dios permitió una circunstancia que él pasara. Manda al profeta y le dice, no hagas nada hasta que yo regrese. ¿Recuerdan? Los que han leído. ¿Y qué sucedió? Saúl fue muy paciente. No, ¿verdad? Saúl se apresuró, no esperó. ¿Qué es lo que podemos ver en esa historia? De que Saúl tomó decisiones completamente en su carne. Tomó decisiones influenciado por la gente, no influenciado, vamos a decir así, por lo que Dios ya le había dicho. Él tomó las decisiones. La gente empezó a decir, no, pues aquí yo no veo nada. Los demás, los soldados, y empezaron a desertar. Y se empezaron a ir.
Y para efectos de que dijo, pues aquí me van a dejar solo. Entonces él empezó a tomar decisiones equivocadas. Siempre va a haber, él tenía dos opciones. Si Dios le había dicho a través del profeta, espérate hasta que yo regrese. Saúl tenía la opción de decir, ok, la gente se está yendo, pero Señor, yo voy a esperar en ti porque tú me dijiste que esperara. Y si la gente se está yendo, pues, ok, tú sabrás, yo espero en ti. Pero él no esperó en Dios. Él fue influenciado por las gente, por las personas. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones influenciados por otras personas? Por los amigos, por el qué dirán. Voy a hacer esto, porque el otro. Pero ese es un error que cometemos. Yo creo que todos lo hemos cometido. Tomamos decisiones influenciados por el qué dirán, por lo que digan los otros. Y ahí es donde tenemos que ir aprendiendo a decir, mientras no tengamos bien firme, que no estemos bien conscientes de que el paso que vamos a dar es lo que Dios me está mostrando que yo haga, es mejor esperar. Aunque los soldados se vayan, aunque digan los demás lo que digan, es importante que nosotros seamos pacientes y esperemos en el Señor. ¿Cuál fue la consecuencia de lo que hizo Saúl, que no fue paciente? Dios le quitó el reino. Dios le quitó el reino. Todo lo que Saúl tenía por delante, lo perdió por no saber esperar. Y fíjese algo interesante en esta historia también. Desde el momento en que Saúl no esperó, recordemos que Saúl llegó hasta a profetizar, ¿recuerdan? Llegó hasta profetizar. Y para llegar a profetizar, no cualquiera lo podía hacer en aquel entonces. Y él llegó hasta, vamos a decir, ser considerado como un profeta. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Saúl? Después de que no esperó con paciencia el tiempo de Dios, la orden de Dios, se volvió mentiroso. Porque cuando viene el profeta y el profeta habla con él y le dice, ¿de qué? Hoy escucho por ahí un ganado, ¿recuerdan qué dice? ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? No hay ningún ganado. Y estaban ahí. Así como que Saúl, así muy inocente, se volvió hasta mentiroso, cínico. ¿Cómo? Si Dios le había dado la orden que no se quedara con nada del pueblo enemigo. Y él se quedó con el ganado. Y le mintió al profeta. Cuando empezamos a desobedecer a Dios, sin darnos cuenta, nos afecta en nuestro carácter, nos afecta en nuestras decisiones que vamos a tomar, nos afecta nuestro estilo de vida. Fíjense qué interesante, cuando entendemos lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dice. Por eso tenemos que aprender a esperar
con paciencia en el Señor. Qué difícil. Qué difícil. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Yo mismo he experimentado malas consecuencias por no haber sabido esperar. Yo creo que nadie nos hemos escapado de eso. Todos hemos tomado decisiones equivocadas por no haber esperado en el Señor. Pero puedo decir que puedo reconocer la diferencia a cuando he sabido esperar y las consecuencias que he cosechado. Y he experimentado vivir consecuencias de bendición porque supe esperar. Siempre se va a ver la consecuencia. En cualquier decisión que vayamos a tomar, es importante. Señor, hablar con Dios. Señor, ¿qué decisión, qué es lo que quieres que haga en esta situación? Cuando se trata de una situación o se trata de algo que nosotros queremos, generalmente no estamos muy dispuestos a consultar con Dios. Porque hay cierta cosa así que nos dice, ¿y si Dios te dice que no? ¿Y si Dios dice que todavía no? Entonces como quiero aquella cosa, mejor no consulto con Dios, no le pregunto a Dios y yo voy a hacer lo que yo sé que es mejor para mí. ¿Yo sé lo que es mejor para mí? No necesariamente, ¿verdad? No. Pero Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Amén? Entonces, se dan cuenta la importancia. La importancia. Pero cuando cuando vamos aprendiendo a esperar, eso nos va ayudando a poder tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al tiempo de Dios. Porque a veces no es que Dios no quiera, es que no es el tiempo, no es el momento. Si nos adelantamos, como le pasó a Abraham y Sara, se adelantaron a querer ayudarle a Dios, hubo consecuencia. Pero lo que Dios les había prometido, en su tiempo llegó. En su tiempo llegó el hijo de la promesa. Entonces, depende de cada uno de nosotros que vayamos aprendiendo a decir, ok, Señor, aquí voy a esperar. Yo voy a esperar en ti. Dependiendo de la situación, la circunstancia, lo que sea. Cada quien. Lo importante es estar dispuestos y creerle a Dios. Confiar en que el Señor quiere lo mejor para mí y que me va a dar lo mejor. Así es que dice el Salmo 27:14, que es similar a lo que está diciendo aquí el Salmo 40. ¿Qué dice el Salmo 27? Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y vuelve aquí, vemos lo mismo. Está hablando de esperar en el Señor. Esfuérzate. Dice, sé valiente y esforzado. Me llama la atención que el salmista dice,
sé valiente y esforzado. Pero, ¿cuál es el contexto? Está hablando de esperar con paciencia. Entonces, esperar con paciencia tiene que ver, cuando dice, sé valiente y esforzado. O sea, se requiere un esforzarse. No es fácil. Se requiere, cuando dice, sé valiente, yo lo identifico también como el dar un paso de fe. ¿Qué es un paso de fe? Caminar hacia donde Dios me está diciendo que debo de caminar, pero yo estoy todavía con cierta duda y no estoy muy seguro si es o no es que por ahí tengo que dar ese paso. Pero cuando Dios me dice, da el paso, tiene que haber, vamos a decir así, cierta valentía, vamos a decirlo así. Dar un paso de fe es, ok, Señor, ahí voy. Ahí es en donde sí podemos ser como Pedro. No en todo podemos ser como Pedro, pero ahí sí. Cuando el Señor le dijo, iba en la barca, le dijo, a ver, porque Pedro le dijo, Señor, haz que yo vaya hacia ti. Fíjese qué petición le hizo Pedro, ¿verdad? Caminar sobre las aguas. Y el Señor dijo, ¿quieres? Vente. Y Pedro fue valiente y caminó. No dice cuántos pasos dio en el agua, pero sí se paró en el agua. Dio un paso de fe. Dar un paso de fe implica, como en el caso de Pedro, aún en situaciones y circunstancias fuera de lo natural. Cuando Dios te dice, da el paso y lo das, ahí va a haber bendición cuando es de Dios. Pero no es lo mismo que Dios te invite a caminar por el agua a que tú quieras echar un clavado al agua. Eso es diferente. Entonces, es bien importante entenderlo así. Amén. Entonces, ¿qué significa saber esperar en el Señor? ¿Vamos entendiéndolo un poquito? Esperar en el Señor significa que nos vamos a mantener en nuestras circunstancias o en nuestras condiciones actuales, presentes, y nos vamos a mantener ahí pacientes hasta que Él no dé más instrucciones de seguir adelante. Mantente ahí, no sigas adelante, mantente ahí. Qué difícil, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué sucede para saber esperar en el Señor? Cuando no esperamos en el Señor, hay muchas excusas, como las que puso Saúl. Excusas muy comunes que todos en algún momento ponemos o hemos puesto. Pero es que hay que hacer algo. ¿Cuántos no les ha pasado eso? Es que hay que hacer algo, no podemos esperar. O es que ya ha pasado mucho tiempo, ya he esperado mucho tiempo. Eso también les pasó a Abraham y Sara, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo y pues... Hay quienes han dicho, bueno, pues es que Dios sabe que yo soy muy desesperado y tengo que hacer algo, lo que sea, pero hay que hacer algo. ¿Cuántos no les ha pasado eso? ¿O cuántos no tienen a alguien conocido que ha sido así?
Imagínense, hay que hacer lo que sea, pero hay que hacer algo. No. Es que yo no me puedo quedar quieto. No puedo. ¿Cuántos no les ha pasado eso? Así. Es que yo me desespero mucho. O como dicen por ahí, ese dicho, más vale pedir perdón que permiso. Pero con Dios no hagan eso, no les lo recomiendo. Sí, podemos pedir perdón. Sí, claro que sí. Y Dios nos va a perdonar. Eso ten la seguridad. Pero las consecuencias, aunque Dios nos perdone, las consecuencias de aquello que hicimos fuera del orden de Dios, no nos vamos a escapar. Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias, como se dice por ahí, ¿verdad? Atente a las consecuencias, ¿verdad? Por eso, con Dios sí tenemos que pedir permiso. Sí tenemos que pedir permiso. Así es que es muy común que cuando estamos esperando y tenemos que ser pacientes ante aquella situación, aquella circunstancia, nos sentimos como que estamos, vamos a decir así, pasivos. Es que estoy perdiendo el tiempo. Nos sentimos como que estamos perdiendo el tiempo. Pero no es así. Cuando se trata de que estamos esperando en el tiempo de Dios, esa, vamos a decir, pasividad, entre paréntesis, eso de estar pasivos y no estar haciendo nada, eso no es estar perdiendo el tiempo. No. Dios está preparando el camino. Dios está preparando la circunstancia para cuando nosotros demos ese paso, Dios ya tiene todo listo, en orden. Amén. Entonces, el aprender a esperar es una decisión activa. Así como que dices, ¿cómo? El no hacer nada es una decisión activa. Como que dices, ¿cómo? Si no estoy haciendo nada, ¿cómo puedo decir que es una decisión activa? Sí, claro que sí. Porque estamos siendo activos porque estamos esperando el tiempo de Dios. Amén. Así es que no quiere decir, cuando esperar en el Señor, no quiere decir en alguna situación o circunstancia que estamos pasando, que estamos viviendo, no quiere decir de que, como estoy pasando una situación, una circunstancia, y el pastor está diciendo, o el pastor dijo que tenemos que ser pacientes, entonces ya no voy a ir a trabajar, me voy a quedar en mi casa durmiendo. No. Vamos a seguir con nuestras actividades normales de trabajar porque tenemos que trabajar, porque como dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Tenemos que seguir con lo normal, pero en lo que respecta a la situación, a la circunstancia de la decisión que queremos tomar o que vamos a tomar, ahí es en donde vamos a estar esperando. No que dice, bueno, pues yo estoy pasando una situación, pues bueno, Señor, hasta que tú respondas, pues ya tengo vacaciones. No es así. Amén. Así es que, ¿qué sucede? Estamos diciendo que a veces no es que Dios no nos está diciendo que no, sino que Dios está preparando para que demos está preparando las cosas para dar el siguiente paso. Y bueno, y si recordamos a David, el rey David,
una historia que ya hemos mencionado, que todos, yo creo que todos conocemos. ¿Recuerdan? David fue ungido como rey siendo joven. ¿Recuerdan? Pero antes de llegar a tomar el trono como rey, tuvo que esperar. Y pasaron años hasta que él tomó posesión como rey. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo es que si ya cuando el profeta ungió a David, porque cuando el profeta ungió a David como rey, no fue una ocurrencia del profeta. El profeta solamente estaba siendo obediente a Dios y el profeta fue a ungirlo en el momento, en el tiempo que Dios tenía establecido para ir a ungirlo. Inclusive, si vemos la historia, recuerdan, el papá de David sacó por delante primeramente a todos sus demás hermanos. Dijo el papá, pues aquí está este y aquí está el otro, ¿recuerdan? Y aquí está este otro. Y les presentó a todos los demás hermanos. David estaba ya cuidando las ovejas. No era de importancia para su papá. Él no contaba dentro de los planes del papá. Déjame te digo algo. No importa que a lo mejor a ti te tocó experimentar una situación similar de que tal vez tú no estabas dentro de los planes de tus papás. Pero yo te puedo asegurar una cosa. Si estás dentro de los planes de Dios. No importa la situación o la circunstancia, porque nuestros padres no son perfectos y tal vez se equivocaron. Pero, como David, no lo tomaban en cuenta. Era él. No valía. Y cuando llegó el profeta y le empezaron a pasar a cada uno de los demás hermanos, y el profeta decía, no, ese no, ese no. Cuando llegó el hermano, un hermano, no me acuerdo el nombre, alto. ¿Cómo? El profeta, dice el profeta, ese es. Él como que él dijo para sí mismo, ese es. Porque llegó, era alto, él dice la escritura. Este sí es el bueno para que sea el ungido como rey. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo al profeta, no, ese no es. Entonces dijo, bueno, y entonces le preguntó, ¿recuerdan? Pero, ¿no tienes más hijos? Sí, pues allá anda, allá estarán, allá en el monte cuidando a las ovejas. Mándalo traer. ¿Y qué? ¿A quién le trajeron? A un hombre alto, fuerte, fornido. No, un niño, chaparrito. Mi consuelo. Chaparrito. Y Dios le dijo al profeta, ese es. ¿Qué dijo el Señor? Porque Dios no ve lo que ven nuestros ojos. Y el profeta ungió a David. Ya ahí fue obediente el profeta. Ya Dios dijo, este es el que va a ser sucesor de Saúl. Pero no porque ya lo había ungido, que ya la siguiente semana o el siguiente mes, los preparativos para hacer todo, para que ya presentarlo ante el pueblo como rey. No. ¿Qué sucedió?
Ya conocemos la mayoría de la historia, ¿verdad? Lo que tuvo que pasar David. Persecución del mismo Saúl, que lo quería matar. Y David huyendo, ¿verdad? Por las montañas. Y uno puede decir, bueno, si Dios ya lo había ungido a David como rey, ¿cómo es que David ahora tiene que andar huyendo para que Saúl no lo mate? ¿Cómo? ¿Que Dios no podía detener a Saúl para que no lo persiguiera y no lo matara? ¿Que Dios no podía detener esa situación, esa circunstancia? Claro que sí. ¿Pero por qué Dios no lo hizo? Pues porque Dios tenía un propósito en esas circunstancias que David tuvo que pasar, de ser perseguido, de andarse escondiendo, de que lo siguieron todos aquellos hombres y que lo eligieron como el líder de ellos. O sea, cada situación y circunstancia que David fue pasando, Dios tenía un propósito. Dios tuvo un propósito. ¿Para qué? Porque era la única forma que David iba a poder aprender y entender. Fue la forma en que Dios lo fue preparando para que cuando llegara a ser rey, pudiera hacerlo como Dios quería que lo hiciera. Porque si hubiera sido recién que lo ungió, pues iba a estar muy inexperto y no iba a hacer las cosas como Dios quería. Aunque claro, sabemos, a pesar de que pasó lo que pasó, no quedó exento de cometer un gran error. ¿Recuerdan? David, ¿verdad? Pero ese es otra. Ya siendo rey, como quiera, cometió un error. Se dejó llevar, no por lo que los demás le dijeron, se dejó llevar por lo que sus ojos vieron. Aquella mujer, ¿verdad? Entonces, ahí podemos entender de que a veces somos influenciados por los demás, pero a veces somos influenciados por lo que nos dicen nuestros sentidos. En el caso de David, siendo un hombre temeroso de Dios, hubo un momento, ese momento que salió al balcón, a ese balcón, y ve bañarse a aquella mujer. Él fue influenciado por sus sentidos, la vista en este caso, y lo llevó a cometer un error grandísimo, hasta asesinar. Imagínense, cegó a David. Aquel temor de David hacia el Señor en ese momento se acabó, lo cegó. Imagínense las consecuencias. Así es que a través de las circunstancias que David pasó desde que fue ungido, Dios probó su corazón. ¿Tú crees que Dios prueba nuestros corazones? Dios prueba nuestros corazones. ¿En qué forma? Muchas veces no nos damos cuenta en qué forma, pero estamos siendo probados por Dios. ¿Y recuerdan cuando estaban Saúl ahí en aquella cueva? Dice la Escritura, estaba en aquella cueva Saúl y que entró a aquella cueva para hacer sus necesidades. Y estaba ahí David con uno de sus soldados atrás de él. ¿Y qué le dijo el soldado? Ahí está. Y el soldado dijo, aquí, déjame, aquí lo acabamos con él. Aquí le damos chicharrón. ¿Y qué le dijo a David? ¿Recuerdan aquellas palabras? Ay de mí que yo tocare al ungido del Señor. Fíjense, si estaba siendo perseguido por él,
que lo quería matar. Con todo y eso, David esperó. Ya había sido ungido. Él puede decir, bueno, yo ya fui ungido, yo ya debo ser el rey, porque a mí ya me ungieron como rey. Y este me está persiguiendo para matarme. Pues yo lo voy a matar aquí, tengo oportunidad. Pero David esperó y dijo, no, ay de mí que yo tocare el ungido del Señor. A través de todo eso, Dios trató con el carácter de David. Lo fue puliendo, lo fue madurando. Y así es como Dios trata con nosotros, a través de las situaciones y las circunstancias que pasamos. Que aunque a veces no entendemos por qué, Dios está tratando con nosotros. Dios nos va. Si nosotros tomamos la actitud correcta, si tomamos la actitud que corresponde en el temor de Dios, entonces vamos a madurar, vamos a crecer, vamos aprendiendo a conocer más a Dios, cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve. Y ahí nuestros oídos van siendo más sensibles a la voz del Espíritu. Cuando Dios nos habla, podemos discernir cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Amén. Y fíjense, ¿de qué estamos hablando? De ser pacientes y esperar en el Señor. Fíjense todo lo que implica cuando somos pacientes y esperamos en el Señor. Lo otro es, pues, lo opuesto. Si yo no quiero ser paciente, si yo pongo excusas y hago lo que yo quiero hacer, porque cuando ponemos excusas, a veces creemos que una excusa me va a justificar el que yo haga algo que no era lo que tenía que hacer. Y ponemos excusas. Como Adán. Él hizo algo que no debería haber hecho. ¿Pero qué hizo luego? Puso excusa. La mujer que me diste. ¿Le valió la excusa? No. Bueno, las excusas delante de Dios no valen. A veces valen entre nosotros porque alguien pone una excusa sobre alguna situación. Decimos, bueno, ok. Uno pues no sabe si es cierto o no es o algo. Podemos mentirnos entre nosotros o engañarnos entre nosotros. ¿Sí? Pero a Dios ¿lo podemos engañar? Pues no. Entonces, delante de Dios, las excusas no valen. ¿Quién es el engañado cuando ponemos excusas para hacer algo que no debemos de hacer? Uno mismo, ¿verdad? Uno mismo es el que es el engañado cuando hace cosas que no son las que debemos de hacer. Y luego vienen, claro, las consecuencias. Así es que, ¿qué hacer cuando estamos pasando por momentos de espera difíciles? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos opciones, ¿verdad? O esperamos el tiempo de Dios para poder tomar la decisión correcta y que sea dentro de la voluntad de Dios, o actuamos por nosotros mismos en nuestra carne, por nuestra desesperación y tomamos la decisión equivocada. Pero, bueno, como todos sabemos, Dios es el dueño del tiempo. ¿Lo crees? Dios tiene su tiempo para todas las cosas, para cada cosa. Dios tiene su tiempo. Él es soberano de hacer como Él quiera
cuando Él quiera, e inclusive no hay ninguna oración o ayuno que pueda mover la mano o voluntad de Dios cuando Dios dice, ¿es esto? Es esto. Aunque ores y ayunes y cuando Dios dice, no, es que no. Ninguna oración, ningún ayuno va. Bueno, el ayuno puede ayudar, que vamos a bajar un poquito. Y ahora que estas fechas se aproximan, no cae nada mal que vayamos haciendo espacio. ¿Qué le sucedió, así rapidito, qué le sucedió a Moisés? ¿Recuerdan? Cuando leemos allá Éxodo. Moisés empezó a ver ya cómo su pueblo estaba siendo oprimido y él quiso corregir aquella, en su desesperación, aquella situación. ¿Y qué pasó? Mató a un egipcio, ¿recuerdan? Pero Dios usó esa situación, porque ¿qué fue lo que pasó después de que Moisés mató al egipcio? Tuvo que huir, ¿verdad? Huyó. ¿Cuánto tiempo huyó Moisés? 40 años. 40 años. ¿Y por qué no fueron 5 o 20 o 30? 40 años pasaron para que Dios preparara a Moisés allá en el desierto. Porque fue lo que Dios consideró necesario, que tenían los años que tuvieran que pasar para que Moisés estuviera preparado para llevar a cabo aquella obra que Dios iba a hacer a través de Moisés. Por esos 40 años en el desierto, Dios trató con el carácter de Moisés. ¿Por qué? Porque imagínense, Moisés creció como hijo, como nieto del faraón. Imagínense, con todos los privilegios como un nieto legítimo, que no era su nieto, pero como la hija lo adoptó, pues era el nieto del faraón. Pero, ¿qué había en Moisés? El haber crecido en un ambiente así, pues orgullo, soberbia, vanagloria, codicia, todo eso que hay con toda esa gente, ¿verdad? Dios tuvo que tratar todo eso con Moisés. ¿Por qué? Porque era normal, era lógico. Él creció en ese ambiente, pues venía contaminado con todo eso. Entonces tuvo que pasar en el desierto y ahí Dios fue tratando con él. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como que estamos pasando por un desierto? ¿Ustedes no les ha tocado? ¿Qué se siente pasar por un desierto? ¿Qué hay en un desierto? Soledad. Es una de las cosas más, soledad. Y hay más cosas, más aspectos. Necesidad de cosas básicas. Como en el caso de tomar agua, a veces hay una necesidad tremenda, ¿verdad?, en el desierto. Entonces, el simbolismo de pasar por el desierto, ahí Dios nos quita todo orgullo que nos está estorbando. Somos muy orgullosos. No valoramos las cosas.
Cuando nuestros hijos estaban chiquitos, de repente una comida no la querían. Ay, eso no. Y decía mi esposa, ay, pero es que no quiere comer, no han comido. Yo le decía, déjalos que no coman. Es que se va a dormir sin comer. No le va a pasar nada, pero vas a ver cómo se va a levantar. Y aquello que no quiso comer, se lo va a comer. Y hasta frío. ¿Y verdad que sí sucede? Sí. Y hasta frío. Aquello, no, eso. No queremos comer, no valoramos. Así es que estamos pasando por algún desierto. ¿Sabes? No busquemos salirnos del desierto. No busquemos. Busquemos a Dios. No busques salirte de la circunstancia, sino busquemos a Dios. Y sí, digámosle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar a través de esto? Y estemos atentos para aprender la lección que Dios nos está dando. ¿Por qué? ¿Qué sucede si todas las cosas que nosotros queremos o le pedimos a Dios, Dios nos las diera de inmediato? Nunca vamos a aprender. Nunca vamos a aprender a caminar por fe. También. ¿No es así? Como yo lo he dicho, darle todas las cosas a nuestros hijos. Porque podemos y porque tenemos. Es un error. ¿Recuerdan? He escuchado a padres que dicen, es que lo que yo no pude tener, mis hijos lo van a tener. Sí, está bien, lo básico. Pero muchos le dan todo lo que quieren, como quieren, la marca que quieren, todo. Pero les hacemos un daño porque no van a aprender a valorar, no van a aprender no entienden de que el valor de las cosas y no van a cuidar ni valorar ni apreciar. Pero cuando las cosas nos cuesta trabajo obtenerlas, si las valoramos, si las apreciamos, ya no es lo mismo. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Si no, entonces despilfarramos las cosas, no lo valoramos, no lo cuidamos, Pero Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Amén. Ya vamos a acabar. Es importante dentro de esa espera, dentro de esa paciencia. Mi esposa no se está riendo conmigo, porque había dicho que iba a predicar muy cortito. Es cortito, es mucho. ¿Qué horas son? Está bien. Todavía tenemos como 1 hora más. Dentro de esa espera, dentro de esa paciencia, Dios nos está también enseñando perseverancia. ¿Sabían? La capacidad de perseverar en circunstancias difíciles significa de que aunque estemos pasando aquella circunstancia difícil, no voy a claudicar, no voy, como se dice aquí en el léxico hispano, no voy a cuitear. Vamos a seguir perseverando
en lo que Dios quiere que hagamos y no darnos por vencidos. No te des por vencido. No es fácil, lo estamos diciendo, no lo es fácil, pero tenemos que perseverar. Ok, Señor, aquí estoy, aquí voy a estar, no me voy a dar por vencido, pero voy a seguir perseverando. Si Saúl hubiera perseverado en esperar a que viniera el profeta, hubiera seguido siendo el rey, pero no perseveró. Dice el apóstol Pablo en Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿A qué está refiriendo hoy el apóstol Pablo? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando está diciendo gloriarse en las tribulaciones? Lo hacemos nosotros. ¿Verdad que no? No es fácil. Gloriarnos en las tribulaciones. Pero bueno, nuestras tribulaciones tienen el propósito no de aplastarnos, aunque en ese momento nos sentimos que nos están aplastando, sino el propósito de Dios es de moldearnos a la imagen de Cristo. Amén. Cuando soportamos la presión, pero con esa confianza en el Señor, con la fortaleza que Él nos da, podemos tener la seguridad de que vamos a salir victoriosos y triunfantes de aquella situación y circunstancia. Lo importante es estar atentos y aprender la lección. Amén. Porque cuando aprendemos la lección, crecemos, maduramos. Como en la escuela. Si no aprendo la lección, viene el examen, no paso el examen. Pero si aprendemos la lección, subimos al siguiente grado. Y así es en lo espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie. Así es que Dios es bueno, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Esperar en el Señor significa estar enfocados en Él. Estar poniendo nuestra mirada en Él. No estar poniendo nuestra mirada en el problema. No quiere decir que ignoremos el problema, porque el problema ahí va a estar, no lo podemos ignorar. Pero no pongamos nuestra mirada en el problema. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Amén. Por eso en el Evangelio de Mateo nos dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que recordemos, la espera no es un tiempo perdido. No es un tiempo perdido. Por eso, durante la espera, con paciencia, es bien importante la actitud que vamos a tomar durante ese tiempo. ¿Qué actitud vamos a tomar en ese tiempo de espera? ¿Actitud agresiva? ¿Enojados? ¿Desesperados?
malhumorados o una actitud como Dios quiere que sea, pacientes, experimentando la paz de Dios? Porque saben que en esos tiempos podemos, y Dios quiere que experimentemos lo que nos dice la Escritura, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es que debemos aprender a esperar con paciencia, tranquilidad, confianza en el Señor. Y termino con esto. Si verdaderamente vamos a aprender y vamos a esperar en el Señor, no vamos a querer manipular o apresurar el tiempo de Dios. Y vamos a saber esperar. Amén.